Disfruta lo que ves. No. Tú me dices ahí, saludos amigos, buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en este encuentro con el doctor David Brens. Un periodo largo de asueto involuntario a causa de que fue declarada la emergencia nacional por el gobierno dominicano para evitar la propagación del COVID-19. Venía hablando del COVID, del coronavirus, desde mediados de diciembre. Hablaba de que era inevitable que esta pandemia arropara el mundo y llegara a nuestro país, que debíamos estar preparados para lo que pudiera venir, pero lamentablemente, aunque se han visto y hemos observado ingentes esfuerzos por parte del gobierno dominicano, nos cubrió el río, nos llevó el río creció y nos llevó. No estuvimos preparados del todo para cuando viniera esa creciente de la pandemia y nos arropara. Las estadísticas de, seguidas por el Ministerio de Salud Pública indican que en la República Dominicana hay 12.248 personas afectadas del coronavirus, de las cuales 428 al día de hoy. Al día de hoy, sábado, hay 128 muertos. Hay 30.000 personas que se han recuperado, que han dado negativo, y 50.000 de pruebas y pruebas ya más profundas sobre el coronavirus. La realidad es que ha muerto mucha gente. La gran mayoría de las personas que están contagiadas y que son asintomáticos no lo saben porque no se han hecho las pruebas que se prometieron. El gobierno prometió a principios de marzo que se iban a hacer 40.000 pruebas rápidas y estamos ya en mayo. Han pasado más de 60 días y apenas vamos por 50 y pico de mil de pruebas. De una manera sospechosa, hemos visto cómo el Ministerio de Salud Pública, con su ministro a la cabeza, y también el gobierno central han adelantado el paso en la realización de las pruebas, cuando pudieron haberse hecho a partir del 19 de marzo, porque existían los medios, estaban los recursos y estaban los medicamentos y los insumos. Son cosas de la política de Estado que escapan de lo que ha informado. Pues el gobierno, en los organismos de seguridad, salió a la calle a hacer pruebas rápidas, aunque se ha dicho que esto es un argumento político que ha tomado el gobierno para promover a su candidato, pero era necesario que se hiciera este tipo de trabajo para saber cuál es la realidad real que tenemos hoy en día con relación al coronavirus. Esto está acabando en el mundo. Vemos que en Wuhan, China, se dio apertura parcial a la vida diaria y comercial y laboral de la población de Wuhan. ¿Qué sucede? Que hubo un rebrote de la enfermedad y hubo rápidamente que echar hacia atrás lo que se había avanzado, porque este virus es todavía desconocido. Desconocido, ¿qué quiero decir con eso? Desconocido en su comportamiento, desconocido en su forma como va a atacar y cómo va a mutar y cómo va a resurgir en las poblaciones. Corea del Sur también. En Corea del Sur hubo que dejarlo todo de nuevo hacia atrás, porque se abrieron los bares y restaurantes. Una persona que estaba contagiada de 19 iba a un bar, contagió 54 personas cuando salió, y de esas 54 personas, esas personas contagiaron a 1,000 y pico de personas, y de ese 1,000 y pico de personas que fueron contagiadas, que no sabía nadie que ese señor tenía ese porque estaba en confinamiento y lo violentó y salió. Entonces, pico de personas contagiadas, contagiaron también a 1,000 personas y hubo que cerrar Seúl.
Seúl, la capital de Corea del Sur, está prácticamente en confinamiento. También en España hubo un rebrote a raíz de que se levantó la veda y la prohibición de que salieran a las calles los ciudadanos a diversión y ejercicios. Lo levantaron y hemos observado desde el miércoles acá una leve alza en la cantidad de muertos en España, al igual que en Alemania y en Italia. Entonces, estamos ante una pandemia de consecuencias sin precedentes, en la cual tenemos que cuidarnos, cuidar a la ciudadanía, cuidar al pueblo, cuidar a nuestras familias. El COVID anda en todos los sitios. Es un virus altamente contagioso, aunque en principio se dice que no es tan letal, porque de los virus gripales es el más inofensivo, pero una vez entra al torrente corporal, al torrente sanguíneo, a las vías respiratorias y toma las vías digestivas también, es muy poco lo que se puede hacer para salvar la vida de una persona que esté afectada de esto. Lo más correcto es observar y obedecer los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y también las directrices tomadas por los gobiernos locales y el gobierno central. Es necesario que obedezcamos la llamada de emergencia que hace el gobierno, aunque ya sabemos que en el fondo hay un interés político en este toque de queda y en la declaratoria de emergencia, porque el gobierno ha hecho muy poco, debió de haber hecho mucho más, ha hecho muy poco porque tiene el interés de crear una crisis que perdure en el tiempo y que llegue próximo a las elecciones por dos razones, o para que no hayan elecciones, o para si se efectúan las elecciones, el pueblo esté atemorizado y no acuda a las urnas a votar, porque nadie por un voto se va a arriesgar a que le peguen una enfermedad mortal, como es el coronavirus. Entonces, esa jugadita perversa de algunos funcionarios, porque yo no digo que son todos, algunos funcionarios, esa jugadita perversa puede causar muchas pérdidas de vidas y puede salirle al revés, pueden tener un revés el gobierno y los funcionarios que están en eso. Además, que todo el mundo tendrá que pagar sus hechos, porque aquí nadie quedará limpio, cada quien tendrá que asumir su responsabilidad ante la justicia, ante la sociedad, ante el poder político o ante Dios, aunque Dios debe ser el primero, o ante Dios, que ese sí es el juez por excelencia que va a juzgar a cada uno acorde a sus hechos. Entonces, estamos observando esta situación y es necesario que ya que se ha declarado en este trayecto a partir de el 18, 15 días más de confinamiento, de declaratoria extensiva de estado de emergencia y de toque de queda, que parece que va a ser variado el horario porque acabamos de ver antes de iniciar el programa que sale un cable de la presidencia, una información de que Danilo Medina se va a dirigir al país el lunes. Vamos a ver qué va a decir el presidente Danilo Medina. Me imagino que se referirá a lo que tiene que ver con el toque de queda, porque ya la declaratoria de emergencia está y es un hecho consumado y es hasta el día 3 del mes de junio. Entonces no hay forma de que eso vuelva hacia atrás. Y también ver cuáles son las medidas ampliadas que se van a tomar para contrarrestar el coronavirus, porque ustedes saben que el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, creo que la Romana y San Francisco, son los que tienen el 65% de los infectados de coronavirus. Hay provincias que todavía no ha llegado el coronavirus. Entonces, esa es la situación que está viviendo la República Dominicana y que tenemos que tener muy en cuenta, porque ante todo lo demás que tiene que ver con el devenir y la actividad y la vida social y laboral e empresarial e industrial de la República Dominicana, está por encima la salud del pueblo dominicano. Y ahora mismo todo indica
que el tiempo es de coronavirus. Todo lo demás viene siendo secundario. Todo lo demás viene quedando hacia un lado. Y lo que hay que tratar de luchar y proteger al pueblo dominicano, a esas familias desvalidas que viven en esos sectores paupérrimos de la ciudad, que viven en la parte alta de la ciudad, que viven en estado de confinamiento natural, que viven en hacinamiento. Ahí está el foco y la propagación del coronavirus a escala mayor. A esos ciudadanos que por falta de conocimiento ignoran lo que es un estado de emergencia, lo que es la declaración de toque de queda y salen a las calles, y aquellos que no obedecen el estado de confinamiento por emergencia y salen a los centros de bebidas y a los centros de diversiones a divertirse, porque el dominicano por su naturaleza es alegre, el dominicano por su naturaleza es jovial, es jocoso, es divertido. Entonces, estos dominicanos, con mucha razón, porque ya vamos para 90 días encerrados, cualquiera se desespere con este calor también. Y fue de una manera abrupta que todos los dominicanos en este país, porque no voy a mencionar las demás ciudades del mundo y las demás naciones, porque el mundo entero está en una parálisis. Este país de la noche a la mañana tuvo que trancar a sus ciudadanos en los hogares, y el dominicano está acostumbrado mucho a la libertad, al libre tránsito, al libre disfrute. Yo siempre digo, y ustedes pueden observar en programas anteriores o en otras declaraciones que yo he dado, que el dominicano confundió la libertad con el libertinaje. Y ahí es que está el problema, porque usted debe saber hasta dónde llegan sus derechos civiles y políticos, derecho de tránsito, el derecho de disfrute, y no confundir una cosa con la otra. Cuando un Estado declara emergencia, su nombre lo dice, es emergencia, y hay que obedecer las directrices que se enmarquen dentro de la emergencia. Ahora bien, yo puedo entender al pueblo en parte por qué actúa así. En principio fuimos muy obedientes y guardábamos el asueto obligatorio de estado de emergencia, lo guardábamos religiosamente. Pero ¿qué sucedió? Que el gobierno se desacreditó al tomar como base la declaratoria de emergencia y el toque de queda. El gobierno se desacreditó porque empezó a hacer proselitismo político a favor de un candidato, el candidato oficialista. Entonces el gobierno se desacreditó. Al desacreditarse ya perdió autoridad, y al perder autoridad ya el pueblo no confía, ni cree, ni le respeta. Eso es lo que pasa cuando se pierde autoridad. Y eso es lo que ha pasado con el gobierno, que observamos cuando salimos a las calles que no existe en términos de hecho, en términos reales, no existe el estado de emergencia, ni tampoco el toque de queda, porque usted ahora mismo a las 6:30 de la tarde, que son ya, usted va ahora mismo a cualquier barrio de eso, de la parte alta de la ciudad, de entrada, colmados abiertos, vendiendo bebida alcohólica, y va a encontrar muchísima gente, pero eso es imposible de contrarrestar, de repeler, porque la fuerza pública no tiene la calidad moral, está desmoralizada, aunque tenga la capacidad bélica y de hombres, no tiene la capacidad moral, están desmoralizados porque el gobierno se encargó de desmoralizarlo. Entonces, una institución desmoralizada como la policía y la fuerza pública no tiene calidad para hacer nada. Y por eso que usted ve que cada acción de ellos se convierte en un atropello a la ciudadanía, en un golpe bajo a la democracia y al poco estado de libertad del que gozamos. Eso es así de sencillo. Eso es así de sencillo. Pero, vuelvo y reitero, vivimos en un estado de derecho, existen las instituciones, por más requebrajadas que estén, por más débiles que estén, por más fraccionadas que estén, por más desacreditadas que estén y por más cualquierizadas que la hayan puesto los funcionarios que la dirigen. Sépanse, funcionarios legislativos, funcionarios municipales y funcionarios que emanan del Poder Ejecutivo. Y también de los cuerpos castrenses, porque da vergüenza ver cómo se maneja el jefe de la policía dando declaraciones
penosas, declaraciones que de verdad que parten el alma. Y da vergüenza ajena ver cómo el ministro de Salud Pública, de ser un hombre que el pueblo lo admiraba y le reconocía su altruismo, se convirtió en un charlatán, en un vocinglero, en un politicucho, en un activista político de una candidatura, creyendo que puede confundir al pueblo, pero utilizando un cargo tan importante en un momento tan delicado, porque ahí es que está el problema. Usando un momento tan difícil, un cargo tan importante, para hacer propaganda y activismo político. Han intervenido el Gran Santo Domingo, la Romana y otras provincias más, la han intervenido. Fueron intervenidas aquí está, Santo Domingo, San Cristóbal, Monteplata, La Romana, y dentro de eso hay 8 barrios de Santo Domingo Este y 11 sectores del Distrito Nacional. Entonces, hoy termina la intervención de estas autoridades. Pero miren, señores, eso da vergüenza ajena. Y de verdad que deja mucho que decir, y por eso es que se burlan de nosotros fuera de aquí, de este país, a pesar de que el mundo entero está contaminado con el COVID. Porque lo que pasa aquí no pasa ni siquiera en Haití. El ministro de Salud de Haití no puede salir a hacer operativos promoviendo a su partido o al partido del primer ministro, que es el jefe de Estado, o del presidente del país, porque ahí mismo se jodió. Cancelado de una vez y sometido a la acción de la justicia, porque allí se respetan los poderes, a pesar de que un Estado colapsado y fallido, y de que con un Estado modelo y que nos viven premiando y reconociendo las instituciones de organismo ONG internacional como modelo, y que hemos sabido luchar y que luchamos contra tal cosa y cualquier cosa inventiva nada más de propaganda política. Es un país que da vergüenza. El ministro andaba ayer en la tarde en un programa de prueba PCR, pruebas rápidas, en el municipio oeste de Santo Domingo, específicamente en el sector de Los Minas. Había una batería de periodistas preguntándole, fue un poco descortés con ellos, pero eso es normal, la prepotencia se le mete en la cabeza. Había una batería de periodistas cuestionándole y preguntándole y él respondiendo muchísimas cosas insulsas. Pero ¿qué fue lo que llamó la atención? Que los chalecos que estaban usando ellos en un operativo de gobierno y de contrarrestar una pandemia para que no siga propagándose en esos sectores, el señor ministro andaba con un chaleco alusivo con propaganda e impresión del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Ustedes creen que ustedes van a ver a Mike Pompeo o a Penn o al asesor de salud del gobierno, que estamos en campaña en Estados Unidos también, porque Donald Trump prácticamente tiene la reelección perdida porque ha actuado de manera tosca manejando el coronavirus con él, y está casi, su candidatura es una utopía, la candidatura de él, la candidatura a la reelección. Imagínense cómo va la situación con él. ¿Usted se imagina a Mike Pompeo o a Mike Pence o al secretario de Salud Nacional andando en un operativo contra el coronavirus, una visita a un hospital, con una gorra del Partido Republicano y con un chaleco? ¿Usted sabe lo que le pasaría si aparece un funcionario de eso en un momento como este? Que tiene que renunciar en pleno el gobierno, hasta el presidente tiene que renunciar. Son países que se respetan. Usted no va a ver eso ni siquiera en Venezuela, en la Venezuela de Maduro. Pero aquí estamos cualquierizados y se ha confundido las actividades proselitistas políticas de los dirigentes del PLD con la
funciones de Estado. Ya usted no sabe cuando el presidente Gustavo Montalvo ahora está hablando, el dirigente político del PLD, del comité político, o está hablando el presidente de la República, o está hablando un político del perverso control, cuando habla Montalvo, hablando el funcionario de gobierno. Usted no sabe quién está hablando porque se come mariquita, responde cosas que no debe el funcionario. Igual Rafael también, que se comió en una mujercita respondiendo cosas que no debe responder. Usted no está para responderle como funcionario a un candidato de la oposición. Usted no está para responderle a un colega suyo que le diga que en Villa Juana hay 100 y pico de personas que tienen el coronavirus, que él con su prueba PCR, con su cuarto de su fundación, se la hizo lo que no hizo el gobierno y determinó en eso, cuando se hicieron, que habían 100 y pico de personas contagiadas con coronavirus, que eso estaba para declararse de emergencia. Entonces usted no está para responderle. Usted no está para responderle a Félix Iglesias cuando le llame la atención por algo. Usted es un funcionario del gobierno, usted representa al Estado. Déjele eso al vocero de la presidencia que le responda por usted. Pero han llevado el debate a lo personal porque la situación y la intención es distraer. Entonces vemos cómo ha ido propagándose de manera vertiginosa. Las pruebas han indicado de que hemos avanzado mucho. Las pruebas han indicado de que hemos avanzado mucho, vamos muy bien en cuanto a la aceleración de la aplicación de las pruebas. Porque es la única vez cómo estamos nosotros, la única manera de cuántos síntomas y cuántos son automáticos. Y cómo enfrentarlo y cómo aplicar por región, por polígono, de acuerdo a la infección, de acuerdo a los infectados, cómo aplicar los retrovirales que se le aplican. Y cómo mantenerlo en cuarentena para que no sean propagadores del virus, porque se propaga muy fácil. Hemos visto cómo se está el hacinamiento de personas. Hemos visto cómo las cosas van aumentando, la gente hacinándose, la gente juntándose en los sitios. Mucha gente no toma esto en cuenta, mucha gente le falta respeto a la autoridad. Hemos estado observando todo esto. Lamentablemente, ese es el país que tenemos, y yo creo que no vamos a ir muy lejos, así. Mientras el pueblo no se oriente, vamos a llegar muy lejos. Esa es la situación. Eso es lo que yo pido, que la sensatez de acogernos al toque de queda y al estado de emergencia. Ya esto pasará. Yo creo que el gobierno no tendrá moral para pedir que se le otorgue de nuevo una extensión más al estado de emergencia si no hace un verdadero plan de contrarreste de la pandemia COVID-19. Vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos con más encuentro con el doctor David Brenes. Vamos a la pausa. GDM. Disfruta lo que ves. Hoy esto es un mensaje corto y preciso enviándole un saludo a todas las fanaticadas de la lucha libre, pero sobre todo a las fanaticadas de la República Dominicana, porque pronto, muy pronto, llega la nueva cara. La señal más nítida. GDM, Canal 74. Mi vida estuvo
al borde de la muerte. La misma habitación que yo me encontraba ingresado, éramos 3. Y de esos 3 murió un compañero de habitación. Una persona joven, también con mucho deseo de vivir. Es una enfermedad que destruye en poco tiempo al ser humano. Yo le digo que viví por un proceso y le estoy diciendo, esto es bien difícil, bien duro. Entonces, por tu vida y por tu familia, quédate en casa. Nosotros también deberíamos estar en casa. Pero si lo hacemos, no podrían ingresar ni salir los insumos necesarios para afrontar el reto que nos trajo el COVID-19, y los efectos serían preocupantes. En la Dirección General de Aduanas lo hacemos por ti, por el país. Mientras tanto, no salgas. Y ten por seguro que lo superaremos. Dirección General de Aduanas, comprometidos como institución, unidos como nación. GDM. Disfruta lo que ves. Amigos televidentes, qué grato es contar con ustedes, que ustedes me acepten en sus hogares cada sábado a esta hora, ya el crepúsculo. Ya estamos en, casi entrando en el verano, primavera, próximo al verano, o si no, ya creo que entramos. A uno se le han perdido esas cosas de no salir ese tiempo de la escuela, pero estamos próximo al verano ya, próximo al verano, saliendo de primavera para el verano. Y ustedes ven que todavía está bastante claro, el sol no se ha ido. Estamos aquí transmitiendo desde la sala de nuestra casa, porque las transmisiones no son ahora en los canales de televisión, sino vía online. Si no hay algún algún problema, vamos a subir ahí. Como hoy estamos utilizando un link, yo me ofrezco a darlo. De que hayan algunos que se vayan, o se aclare. Eso es problema de que pueda ajustarlo y hacerlo idóneo para el uso óptimo, optimizarlo, mejor dicho, no que sea idóneo, sino optimizarlo. Entonces, ustedes saben que ya habíamos hablado del coronavirus, de cómo ha hecho estragos en el mundo entero, y no nos vamos a referir a cómo está acabando en otros países, porque aquí ya se convirtió en una pandemia también, y ha hecho al extremo de que la economía está paralizada. El Central dijo hoy que nosotros hemos cerrado el primer trimestre con menos 9 del Banco Central. El Banco Central en el mes de enero dejó de ser el primer trimestre del año. El Banco Central indica de actividad económica señalado que el índice en enero era 4.7%. Y la economía creció en enero un 4.7%. Y se entendía que iba a ir en alza, porque en el mes de febrero creció 5.3%. Pero ¿qué pasa? Que como
el 1 de marzo se supo que aquí había coronavirus, porque ya había una persona, un extranjero enfermo de coronavirus, que había sido llevado al hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea, y que después de eso, el 17 de marzo, se declaró estado de emergencia y se oficializó el 19 de marzo. Entonces, en marzo, estamos hablando del primer trimestre de este año. En marzo la economía cerró en números ceros y negativos. Cerró menos 9.4%. Tuvo una caída estrepitosa. ¿Pero por qué? Por las inversiones, por el turismo, porque al haber turismo y es una industria que aporta mucho beneficios, y las importaciones también, exportación, aportan, y al estar los puertos por la COVID-19 se complicó. Caídas esas, factor también que le sirvió de revés a la economía en el mes de marzo. Se dejaron de percibir solamente por concepto de remesas 1.703 millones de dólares en ese trimestre. 1.703 millones de dólares dejó de percibir el gobierno central por causa de la parálisis que ha creado el coronavirus. Y tenemos que ponernos la mano en la cabeza y pedirle a Dios que nos acompañe, que se apiade de nosotros. Porque cuando vamos a activarnos como país, como nación, como aparato productivo, vamos a estar muy, pero muy, muy golpeados, muy lacerados. Y vamos a observar la gran novela, porque muchas van a desaparecer, muchas de ellas. Y las grandes empresas también, las que operen hasta que no se recuperen dentro de 18 o 24 meses, que empiece el proceso de recuperación, van a trabajar también muy reducidas, van a trabajar con un personal mínimo. Y eso va a traer como consecuencia un desempleo masivo y mucha gente pasando hambre y pasando trabajo y con falta de recursos para satisfacer las necesidades de sus hogares y las necesidades propias. Eso va a traer una crisis económica y social en el país, que esperamos que no conlleve alguna insurrección o alguna poblada o alguna tentativa de alteración del orden constitucional y el orden público. Pero lo cierto es que tenemos que estar preparados para esta que no se presentó, que se va desarrollando pasando los días. Reactivar la empresa productora conlleva tiempo y procedimiento y etapas. No se puede hacer eso de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque lo poco que hemos alcanzado, que pudimos haber alcanzado más en contrarrestar el coronavirus, se va a echar a perder. Y puede haber un rebrote, como mencionaba ahorita, que pasó en Wuhan, y como ha pasado en Corea del Sur, y como ha pasado en otros países que han hecho apertura de manera gradual, pero que no le ha sido del todo bien. Entonces podría resultar más peor, más cara la sal que el chivo, o más cara la cura que la enfermedad. Entonces, si nosotros hacemos una apertura abrupta de comercio total, el pueblo va a señales y va a entender que llegamos del coronavirus. El virus no se va por tiempo. El coronavirus
va a permanecer con nosotros, tal vez para que sea controlado, pero en su ética, en los próximos 18, 24, 36 meses, nosotros vamos a tener, aunque no tengamos el pico de la epidemia, de la pandemia, aunque no tengamos el pico, pero nosotros vamos a tener casos de incidencia del coronavirus. Se cree, según detalles e informaciones de la Organización Mundial de la Salud, que alrededor del 70 o 80% de la población mundial va a padecer del coronavirus, de una u otra manera, de manera asintomático o asintomático. Estamos hablando de más de 5.000 millones de personas que van a ser víctimas, que van a contraer el coronavirus. Entonces, observando esto, todo te indica, si hay 3 millones de personas en el mundo contagiados, 3 millones y medio ya, y hay 300.000 muertos, todo indica que nosotros no hemos sobrepasado ni el 1% todavía de los contagios. Y si no hemos llegado al 1% de los contagios, entonces tenemos que prepararnos para lo que viene. Tenemos que aceptar la realidad de que esta enfermedad, de que este virus, de que esta afección, hasta encuentre una vacuna. Nosotros vivimos con el Zika, nosotros vivimos con el SIDA, con el papiloma humano, nosotros vivimos con el paludismo, con el dengue, con el cólera, nosotros vivimos con ellos, pero están controlados. Entonces, todo parece indicar, según lo que se está viendo en el desarrollo, que vamos a vivir con el COVID. ¿Qué es lo malo? Que el COVID, aunque es de los más inofensivos de los virus, toma el cuerpo, se vuelve letal, es muy virulento. Tenemos que aprender con este virus, que no es nada bonito, porque limita, a diferencia de que se contagia por contacto sexual, este virus se dice muchísimas teorías de su contagio. Se contagia por la forma, por lo que tú expliques cuando hablas, cuando tú toques algo que alguien estaba enfermo, lo cojo, entra por la nariz, por la boca, puede tener un alimento de virus, bañando en una piscina y alguien el coronavirus se bañó ahí, te lo di, puede ropa en una tienda y fue tocada y manipulada que tenía coronavirus y también se te pega. Es decir, es un problema. A ciencia cierta no sabemos cómo se transmite esta enfermedad. Y los síntomas son variopintos, porque son muchísimos los síntomas. Hablan de pérdida de olfato, de pérdida del paladar, hablan de fiebre, de diarrea, hablan de muchísimas cosas. Sí, los síntomas son infinitos, porque cada día aparecen nuevos síntomas de cómo se contagia el coronavirus. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar prestos para eso. Y también saber que el coronavirus logró cosas que que otras medidas no la lograron. La caída de la economía, la paralización total de la vida productiva de los países. Hemos visto cómo ha paralizado el motor de la nación. Estamos en un tiempo que hay que comprar, que yo felicito, que se puede felicitar al gobierno que acaba de recibir en el día de hoy el avión más grande de carga del mundo, acaba de llegar de China, con materiales e insumos medicinales y de eso mismo que tiene que ver con mascarillas, trajes, guantes, todo eso para el cuerpo médico
y para dárselo a los ciudadanos. Acaba de llegar con 45.000 toneladas de materiales e insumos médicos. Acaba de llegar, sí, en la mañana de hoy. Llegó y está en el aeropuerto, creo que en el aeropuerto de Higüey, si no me equivoco. Está ese avión descargando todo eso. Un avión de carga el más del mundo y viene de China. Una compra que hizo el gobierno, que parece que fue de esas compras que estuvieron sometidas al escrutinio, porque se dieron muchas contratas. Como le decía, que en esta crisis de salud, un ministro haciendo campaña a favor de un candidato que se arrogó las atribuciones del gobierno, porque eso fue lo que hizo el candidato oficialista. El gobierno dejó de hacer cosas para que el candidato la haga. El gobierno dejó de cumplir con su rol de cuidar al ciudadano y velar por el ciudadano. El gobierno dejó eso. Entonces el gobierno le permitió a ese candidato que haga operativo de limpieza, operativo de higienización y de desinfección en todos los barrios que él todavía no ha ido, que lo haga, que haga operativo de entrega de mascarillas, que haga operativo de entrega de pruebas rápidas, que tampoco la entregó, pero que lo haga, y cosas que tiene que hacer el gobierno, se la han dejado al Chapulín Colorado para que la haga. Entonces el Chapulín anda por ahí haciendo chapulinadas, y eso es lo que hemos estado observando, un gobierno que se cruzó de brazos de manera virtual, no real, se cruzó de brazos y le dejó el espacio al candidato para ver si se puede proyectar o insertar. Eso es un grave error y una actitud irresponsable por parte del gobierno. En otras cosas se le puede celebrar que haya, por lo menos en los planes sociales, involucrado a muchas familias. Vamos a ver hasta dónde eso puede ser cierto, porque se ha dicho que hay 1 millón y pico de familias que van a recibir la ayuda del gobierno. De manera tímida, mucha gente la ha recibido, otros no, pero como estamos en campaña y hay elecciones el día 5 de julio, hay que acelerar eso. Ahora, lo que no debe de haber es una pantomima de política gubernamental aplicada hacia el pueblo. Por ejemplo, esta intervención del Gran Santo Domingo y otras provincias del interior del país fue más publicidad política que la realidad. Hay barrios de la capital. Por ejemplo, yo hablaba de Villajuana ahorita, que el doctor Contreras ha dicho que él con su fundación hizo pruebas PCR y determinó que había más de 100 personas contagiadas en Villajuana. Pues el ministro fue a Villajuana y pasó por 1 o 2 calles nada más. Los municipios se quedaron esperándolo. Y ahí están las denuncias en los medios de comunicación. Se quedaron esperando y ellos anunciaron con bombos y platillos que ellos intervinieron en Villajuana y que allí se hicieron pruebas PCR y que de allí se trasladaron a los ciudadanos que tenían padecimiento que eran asintomáticos, se llevaron a centros de acogida. Cuando es una vulgar mentira. Eso no sucedió así. Eso fue 2 callecitas y hablar con 2 o 3 personas del PLD y ya pasó ahí mismo. Y publicidad. Igual que la entrega de las raciones alimenticias del plan de asistencia social de la presidencia, que la están entregando de noche y se la están llevando a los dirigentes zonales de los comités intermedios. Y no se le están haciendo llegar a la población en general. Esas raciones alimenticias, cocidas y crudas, que son con los cuartos del pueblo, con el dinero de nosotros, se le están entregando de noche, en hora de confinamiento, de toque de queda y de declaratoria de emergencia. De noche están saliendo las camionetas ploteadas con la cara y los emblemas de la candidatura de Gonzalo Castillo, entregándolo las raciones del plan social de la presidencia, entregándola casa por casa, pero a los dirigentes del PLD, lo que se cree que son de la oposición,
o del PRM, porque el PRM no es la oposición aquí. Aquí hay una oposición y ellos son parte de la oposición. Los que se creen que son de la oposición o del PRM no reciben eso aunque se estén muriendo de hambre. Entonces, así no puede ser. Así no puede ser porque estamos hablando que es un asunto del gobierno, que es un plan de asistencia del gobierno. Un plan de asistencia del gobierno. Un plan de asistencia del gobierno. Entonces, como es un plan de asistencia del gobierno, así no puede ser. Tiene que llegar a todo el mundo. A todo el mundo tiene que llegar. Tiene que llegar a todo el mundo. Entonces, esa es la situación. Entonces, amigos televidentes, me informan que ya no hay tiempo para más. Con la ayuda de Dios, el próximo sábado estaremos en otra entrega de Encuentro con el Dr. David Prince. Para mí ha sido un honor, ha sido un placer. Tengan un buen fin resto del sábado y una semana preciosa y hermosa, que gracias a Dios las cosas vendrán para bien. Pásenla bien y feliz resto de lo que queda del sábado. Hasta entonces. GDM